Bom dia a todos. Vamos estar iniciando mais um culto com uma oração. Que vocês possam estar abaixando suas cabeças, fechando os olhos, para a gente poder estar falando com o Senhor. Senhor Deus Pai, muito obrigado por este dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, por cuidar da nossa vida, Senhor Pai. Obrigado por, Senhor, ter trazido essas pessoas em segurança aqui também, Senhor Pai. Que o Senhor possa estar agora recebendo todo o louvor e adoração dessas pessoas aqui, Senhor Pai. Uma forma de gratidão que eles têm pelo Senhor. E que o Senhor possa estar cuidando ainda do resto do culto e das pessoas que estarão por vir também, Senhor Pai. Já te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. A primeira música que vamos estar cantando aqui é a música Vine Adorar-te, que é o momento que a gente separa, um domingo que a gente separa para o Senhor, para a gente estar realmente adorando o nome dEle. Vamos estar
Passando para a próxima música, a música se chama Tua Voz. E nela também tem uma forma de declaração que você faz ao Senhor, dizendo que você veio aqui hoje para encontrar Deus, para ouvir, para nos render a Ele, para nos render a essa voz que aquece o nosso coração, que traz razão à nossa vida. Então, está. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, tornando o meu coração ao Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao A próxima música que vamos estar cantando aqui é uma música chamada Perdão e Graça. Eu não sei como tem sido os seus dias ultimamente, se você tem alguma pessoa, uma pessoa que você
ter uma relação, se você tem perdoado essa pessoa, se essa pessoa tem te magoado. E esse é o momento para a gente estar colocando essa pessoa em nossos corações e realmente ter esse sentimento de perdão. E assim, pedir para Deus também derramar graça em nossas vidas. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeitai, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça, sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeitai, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça, sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vamos estar agora entrando no momento de oferta, com a música Entrega. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver
ti, meu rei, meus sonhos rendo a ti, meus direitos dou, o orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Meus direitos dou, o orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Vamos estar orando então pelas ofertas e já vamos orar pela pregação também de hoje. Senhor Deus Pai, muito obrigado por esse dia de hoje, muito obrigado por mais um momento, Senhor Pai, para podermos louvar o Teu nome, que colocamos agora essas ofertas em Teu altar, Senhor Pai, que seja feita a Tua vontade nelas, Senhor Pai. Colocamos também a vida do Assai, que estará trazendo a palavra hoje, que o Senhor possa estar usando ele como instrumento, Senhor Pai, como seu porta-voz hoje, para que realmente possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para o coração, que o Senhor quer para o coração de cada um de nós hoje, Senhor Pai. Já agradecemos por tudo e prepare os nossos corações pela palavra também, Senhor Pai. Já agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Buenos días, la paz del Señor, amén. Vamos a leer el texto del Evangelio de San Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. A partir del versículo 2.
Marcos 4. A partir do versículo 2. Eu aceitei o desafio de pregar em espanhol, então eu vou ter que gastar meu espanhol hoje. Marcos capítulo 4, versículo 2 dice: Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. Y como parte de su instrucción les dijo: pongan atención, un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. Para entendernos un poco el contexto del momento en que Jesús se puso a predicar, se puso a enseñar a los discípulos, es interesante que todo el público que Jesús enseñaba, existían dos clases de personas. La primera clase eran las personas que solamente querían cuestionar, querían contradecir a las enseñanzas de Jesucristo, y solamente encontraban defectos, errores en lo que Jesús lanzaba como palabra. Y la otra parte, el otro grupo de personas, eran aquellos que estaban de corazón abierto para conocer la verdad. Y en muchas veces vamos a estar frente a personas y la mayoría serán como estas dos clases de personas. Unos jamás aceptarán, negarán y siempre cuestionarán la palabra de Dios, pero otras personas están dispuestos a dejar todo su conocimiento, todo lo que tiene como presupuestos en su mente acerca de qué es la vida, de qué es la fe y qué es caminar con Jesús, pero van a creer la palabra porque ella es viva y eficaz. Y es interesante que Jesús en este pasaje que leemos, Jesús empezó a enseñar a los discípulos y también a las multitudes, muchas personas, multitud, algo así, ¿verdad? Multitud. Entonces, el ministerio de Jesús se empieza a través de la enseñanza por medio de parábolas. Y Jesús enseñaba por medio de parábolas para que traiga el entendimiento de cómo es el reino de Dios. Porque somos seres humanos, estamos acá en la tierra, estamos en el reino terreno, donde no es Dios que está gobernando en este momento, porque la palabra dice que el mundo ya pertenece al maligno. Infelizmente nuestra naturaleza está decaída en el pecado, pero la predicación desde Juan Bautista hasta Jesucristo y después los apóstoles era que el reino de Dios había llegado. Pero el reino de Dios no llegó de una forma física en nuestras vidas. Primeramente, el reino de Dios llega en nuestros corazones por medio de la palabra. ¿Y quién es la palabra? Es Jesucristo. Entonces la palabra se hizo carne. Jesús se hizo persona y empezó a decir que el reino había llegado. Y lo más interesante es que las parábolas que Jesús cuenta desde el comienzo de este capítulo hasta su final, Él habla sobre características del reino de Dios. Es interesante porque semana pasada pudimos compartir sobre nuestra identidad en Cristo Jesús, en las cosas que podemos tener como beneficios, como bendiciones
por medio de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y hoy lo que me gustaría compartir es que ¿qué vamos a hacer con esa nueva identidad que recibimos por medio de Jesucristo? Y al compartir, muchas veces muchos predicadores enseñan que un día vamos al cielo, pero en la realidad, si estudiamos más a fondo cómo será el final de los tiempos, cuando todo esto se termine, en la realidad no es que nosotros vamos a permanecer en ese lugar, en el cielo, pero el reino de Dios volverá a su estado original en la tierra. Entonces, mientras eso no sucede, yo creo que sí nos vamos en el cielo, pero cuando Jesús vuelva, su reino se establecerá en este lugar, así como fue el paraíso, como fue el jardín de Edén, porque ese era el plan original de Dios. Y el plan dice, como hablamos semana pasada, es que todas las cosas vengan a convergir, a unirse en Cristo Jesús, y ese evento solamente se sucederá en su vuelta. Entonces, para que podamos entender, Jesús nos enseña de algunas cosas que son muy importantes de cómo funciona el reino de Dios. Porque por un lado sabemos que la obra, quien nace sobre la iglesia, sobre sus hijos, es Dios. Y en la realidad, más que eso, su parte Él ya hizo. Él envió a su Hijo Jesús para que viva entre los hombres, para que muera como hombre, pero no está muerto. Él resucitó al tercer día y hoy está asentado a la derecha de Dios Padre. Entonces, el sacrificio, la obra de Dios ya se ha realizado en nuestras vidas. Pero hay cosas dentro del reino de Dios que es de la responsabilidad de los hijos de Dios, los discípulos de Jesús, o sea, nosotros. Y me gustaría hablar un poco sobre la parábola del sembrador. Jesús comparte con base de los acontecimientos de la época en que se vivía, para que podamos entender, porque antiguamente no se plantaban semillas con las máquinas que tenemos hoy, con la tecnología que tenemos hoy en nuestra disposición. Entonces me imagino a las personas que trabajaban con plantación. Ellos se iban y tiraban la semilla uno a uno, y después de tirar la semilla tenían que arar la tierra para que la semilla alcance la profundidad necesaria para crear su raíz y así dar el fruto. Y entonces Jesús empieza su predicación donde el sembrador lanza las semillas. Y lo interesante es que Jesús dice de un detalle, que muchas veces cuando se lanzaban las semillas, parte de ellas se perdía del terreno bueno. Una parte se iba por el camino, otra parte se caía en terreno pedregoso y otra parte se caía en los espinos. Pero la parte buena iba en tierra buena y así producía una cosecha de 30, 60 y hasta el 100 por uno. Vamos a entender un poco qué Jesús quería enseñarnos con esta parábola. ¿Qué significa cada cosa que Jesús nos está diciendo? Me gustaría leer ya la explicación que Jesús nos dio acerca de esta enseñanza. Lo más interesante es que los discípulos no pudieron entender en el comienzo por qué Jesús enseñaba por parábolas, y también no consiguieron entender cuál era el mensaje contenido en esta predicación. Nosotros hoy no preguntamos cuando no entendemos algo, muchas veces porque tenemos vergüenza o tal vez porque no queremos hablar, no queremos discutir sobre algo que creemos, algo que pensamos, y simplemente vinimos en la iglesia, termina el culto, chao pastor, bendiciones, y nos vamos. Y muchas dudas quedan en nuestra cabeza.
Pero lo importante es, así como los discípulos, seres mortales que no habían conocimiento, no tenían el entendimiento y ni el discernimiento en el espíritu, necesitamos preguntar, necesitamos entender, necesitamos saber qué de facto quiere enseñarnos la palabra de Dios. Entonces, a partir del versículo 13, ¿no entienden esta parábola?, continuó Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como los sembrados en el terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen los problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como los sembrados entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero otros son como los sembrados en bueno terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta 100 por uno. La primera cosa que necesitamos entender cuando sembramos la palabra de Dios es que Jesús primeramente no especifica quién sería el sembrador. El sembrador puede ser Dios en el momento que habla con nosotros por medio de su palabra. El sembrador puede ser cada uno de nosotros cuando vamos a lanzar las semillas para otras personas. ¿Y qué serían las semillas? La palabra de Dios, justamente el evangelio, el mensaje de la salvación que podemos llevar para otras personas. Entonces podemos ser sembradores de la palabra para otras personas. Y el primer momento en que nos dedicamos a la predicación del evangelio, a llevar la palabra de Dios para las personas, tenemos la intención de trabajar para el reino de Dios acá en la tierra. Y si tenemos la intención de hacer algo para Dios, existe alguien que no está contento con nuestras actitudes, con nuestros deseos de multiplicar el reino. Y este alguien es Satanás. Es nuestro enemigo declarado, el enemigo declarado de Dios que viene para robar, para sacar la palabra que se oye. Entonces la primera dificultad que tenemos es que muchas veces estamos acá en la iglesia, muchas veces estamos en las reuniones, muchas veces estamos en medio a un tiempo para oír la palabra de Dios, pero nuestra cabeza está allá en nuestro trabajo, en nuestras cuentas que necesitamos pagar, están nuestros problemas, está en nuestro casamiento, está en las diversiones que tenemos por ahí, y oímos, pero sale por el otro lado, y ahí Satanás lleva esa semilla que nos fue sembrada. Esa es una clase de personas. El segundo tipo de personas que Jesús está enseñando son como el terreno pedregoso. Las personas oyen la palabra, el mensaje, y como el terreno pedregoso no permite que las semillas se vayan a fondo para crear su raíz. De la misma forma, muchas veces nosotros no nos permitimos tener raíces. Muchas veces nosotros no tenemos una base buena en la palabra, y entonces es interesante que Jesús dice que luego enseguida la persona se alegra al recibir la palabra de Dios. Es una respuesta de inmediato, pero también de inmediato cuando vienen los problemas o las persecuciones por causa de la palabra de Dios, esa persona es la primera que se deja los caminos del Señor. Nosotros muchas veces pasamos por dificultades, muchas veces pasamos por problemas que vienen a probar nuestra fe.
De modo que Dios viene a preguntar si realmente estamos dispuestos a vivir el Evangelio, a vivir la palabra de Dios, a obedecer a los mandamientos. Porque muchas veces nos avergonzamos de decir que somos cristianos. Muchas veces nos avergonzamos de decir que somos hijos de Dios, que estamos en una iglesia. Muchas veces tenemos vergüenza de andar así cargando una Biblia con nosotros. Lo interesante es que antiguamente se veían los creyentes yendo a la iglesia y era una forma de orgullo decir: yo soy hijo de Dios y yo cargo la Biblia conmigo. Pero al mismo tiempo habían las personas que cargaban una Biblia solamente para mostrar que estaban yendo a la iglesia. Pero hoy ni eso no queremos hacer para demostrar al mundo que somos hijos de Dios. Necesitamos pensar cuáles son los problemas que estamos pasando que nos tienen como barrera para que podamos vivir una vida en obediencia, una vida en santificación, una vida que le agrada a Dios. Pueden ser problemas financieros, pueden ser problemas familiares, pueden ser problemas en el casamiento, pueden ser problemas en su trabajo, pueden ser problemas con sus hijos, puede ser un problema de una crisis de identidad, que no sabes por qué estás acá, por qué estás viviendo, qué tienes que hacer. Son innúmeros. Pero lo que tenemos que llevar en cuenta es que Jesús prometió que en el mundo tenemos aflicciones. Jesús no prometió que resolvería todos nuestros problemas. Él dijo que en el mundo tendrán aflicción, pero tengan buen ánimo, tengan fuerza, porque yo vencí el mundo. Y la promesa es que Jesús estará con nosotros todos los días de nuestras vidas, sean problemas, sean en tiempos buenos, en tiempos de alegría, en tiempos de lágrimas, en tiempos de rizos. Jesús está con nosotros independiente de las circunstancias. Y eso es la esperanza que debemos cargar en nuestras vidas. Amén. Y las piedras, los problemas, las persecuciones por la palabra de Dios muchas veces no ponen a desistir. Yo conozco muchas personas que conocieron a Jesús, que tuvieron sus vidas cambiadas, pero por causa de esos problemas, esas personas se dejaron. Esas personas no están más caminando con Dios, están allá perdidos en el mundo. Y si te cuento que yo, desde que conozco a Jesús, desde que entregué mi vida a Él, parece que los problemas solo aumentan. Parece que los problemas solo crecen. Parece que las dificultades cada vez vienen con más intensidad. Pero los problemas nunca dijeron quién yo soy. Los problemas nunca me definieron como persona. Los problemas están para enseñarnos alguna cosa. Los problemas están para que nosotros tengamos crecimiento, amadurecimiento y aprendizaje acerca de la palabra, acerca de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. La tercera cosa, Jesús está enseñando que parte de la semilla sembrada es en los espinos. ¿Y qué serían esos espinos? Jesús nos enseña que los espinos son las preocupaciones de esta vida, los engaños a los deseos materiales y otros tipos de deseos que son males. Ayer a la noche tuvimos la oportunidad de compartir con los jóvenes acerca de esta palabra sobre la parábola del sembrador, y nosotros hicimos una pequeña dinámica acerca de nuestros sueños, donde escribimos nuestros sueños y cuáles son las dificultades que tenemos para realizar estos sueños. Y entonces cada uno compartió sus sueños y sus dificultades, y al terminar el compartir yo les pedí a todos que amasen todos sus sueños y arrojen en la basura. Y ahí les pregunté, ¿cuál fue la sensación de arrojar tus sueños en la basura? Y todo el mundo me dijo, era solo un pedazo de papel, entonces el sueño continúa acá. Entonces no fue algo desagradable. Pero bueno, vamos a entender qué Jesús dice acerca de nuestros sueños. Muchas veces cuando tenemos deseos de conquistar cosas, sea una casa, un auto,
una familia bendecida, hijos, una carrera profesional que sea bien sucedida, entre otras cosas. Muchas veces depositamos toda nuestra fe en estas cosas. Jesús no está diciendo que es errado soñar. Jesús no está diciendo que es equivocado tener deseo por las cosas materiales. Debemos planear, debemos soñar, solo que no podemos olvidarnos de lo que es el principal de nuestras vidas. No podemos dejar que las cosas de este mundo vengan a tomar el lugar de Dios en nuestro corazón. Porque muchas veces cuando corremos atrás de nuestros sueños, colocamos los sueños en primer lugar. Y ahí yo pregunto, ¿y si Jesús dice que el sueño que tenemos no es el sueño que Él tiene para nosotros? ¿Será que estamos dispuestos a abrir mano de los planes que hicimos para vivir los planes que Dios tiene para nuestras vidas? Y ahí le pregunté a los jóvenes ayer, ¿y si Jesús para hoy a cada uno de nosotros y pregunta si estamos dispuestos a abandonar nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros planes para vivir lo que Él tiene para nuestras vidas? Ahí todo el mundo me miró así, ya sé que algo más en serio. No estoy diciendo que Jesús va a pedir que abras manos de tus cosas, de todo lo que construiste, que levantaste y que todavía sueñas. Pero puede suceder muchas veces, porque la palabra dice que nosotros, el hombre en su corazón tiene el deseo, planea y sueña, pero quien guía los pasos es el Señor. Yo puedo decir por mi vida, yo el año pasado, más de un año y medio más o menos, tenía el propósito de casarme. Yo estaba novio, me iba a casar. En mi cabeza ya estaba todo así, tenía toda la certeza que iba a casar, estaba decidido, mismo en medio a tantos problemas. Yo estaba trabajaba en un banco, tenía un sueldo muy bueno, entonces mi confianza estaba en el dinero y no en que Dios podía hacer por mi vida. Y mismo acá, sirviendo a Dios, en la alabanza, predicando, ministrando, trabajando en el liderazgo de los jóvenes, mismo así muchas cosas de mi vida estaban caminando por otro lado y solo yo no me di en cuenta. Pero fue un tiempo en que Dios pudo tratar mi corazón, pudo tratar a mi vida, muchas cosas que necesitaban cambiar, muchas cosas que necesitaban ser transformados por Él. Y entonces estaba yo ahí trabajando, soñando y pensando en construir una casa, casamiento y todas esas cosas más. Y yo me acuerdo porque en ese tiempo yo agarré unas hojas en blanco y escribí todos mis pedidos de oraciones en todas las áreas de mi vida, y con esos papeles yo oraba todos los días. Y dice acá, pedidos de oración en la vida espiritual, pedidos de oración en la vida sentimental, oración por la familia, oración por mi salud, oración por la vida financiera, por mi trabajo. Y hice un listado grande, las cosas que yo quería pedirle a Dios. Y oraba, y ayunaba, y entregaba en las manos de Dios. No sé por cuánto tiempo, pero oré sobre esos pedidos. Y ahí empezó la pandemia, y ahí empezaron los problemas. Y ahí empezó con el momento en que mi jefe me llamó, me dijo, vení acá, por favor, firmame este papel. ¿De qué se trata esto? Es tu rescisión, no necesitamos más de ti. Chao, beso. Ay, yo dije, Dios, pero ¿por qué? Ahora, en este momento de dificultad, en este momento que estaba soñando, en este momento que iba a casarme, ¿cómo voy a sostener una familia si no tengo un trabajo? Y bueno, empezó por ahí, problema financiero y problema profesional.
Y después vamos, estoy novio y soñando con casamiento y la frontera cerrada y lejos de mis padres. Yo estaba viviendo hacia el lado del Brasil, mis padres acá en el lado paraguayo, y estaba todo mal, estaba todo fuera del lugar. Pero continué orando, perseverando en mi sueño, en los planes que yo hice. Y entonces un día vino mi exnovia, me entregó la alianza y la misma cosa: no necesito más de ti, chao. Y ahí me quedé sin trabajo, sin dinero y solo. Y mucho paré para entender por qué me sucede todo esto. Hoy me pongo a reír, pero en el pasado eso me hizo llorar mucho, me hizo sufrir mucho. Fue mi primera novia, mi primera experiencia en la vida sentimental, de una forma que yo me entregué con todo mi ser. Y eso es que muchas veces nosotros cometemos errores porque confiamos de todo nuestro corazón en las personas, en las cosas, en el dinero. Pero llega un momento en que Dios prueba nuestra fe y pregunta: ¿y qué pasa si te saco todo? Más una vez voy a repetir, no estoy diciendo que Jesús está pidiendo que abandones tus sueños, tus planes y tus deseos. Pero puede suceder que Jesús use las circunstancias para sacarnos algunas cosas, para que podamos aprender, para que podamos crecer, para que podamos amadurecer. Y entonces pasé por una fase muy difícil, un vale, un desierto que fue muy grande, un momento donde yo hasta intenté sacar mi vida. Pero gracias a Dios yo percibí, yo pude entender que Dios no me quería muerto, Dios me quería vivo. Entonces Dios me libró de una tentativa de suicidio y acá estoy sirviendo a Dios, caminando con Jesús y con alegría en mi corazón de poder contar la obra que Dios hizo en mi vida. Y muchas veces nosotros colocamos esas preocupaciones de nuestras vidas encima de la palabra, y esas preocupaciones son como los espinos que nos ahogan y nosotros no nos damos en cuenta. Yo sé que es importante trabajar, es importante, hoy no hacemos nada sin dinero, pero ¿qué es lo más importante? ¿Será que es el dinero que va a mantener una familia bendecida? ¿Será que son las cosas que van a mantener un relacionamiento con Dios o con las personas, con tus vecinos, con tus amigos? Para el mundo sí, para el mundo allá afuera, si tienes dinero sos una persona de respeto, sos una persona buena, independiente si tratas mal a tu esposa, a tu marido, a tus hijos. Si tienes dinero sos una persona bien vista. Pero en el reino, si quieres ser grande, tienes que ser el más chico. No es el dinero que va a decir quién sos, pero es nuestra obediencia a Cristo que va a decir quién somos. Y no son las preocupaciones que deben tomar nuestras vidas. Jesús dijo que si buscamos al reino en primer lugar sobre todas las cosas, esas cosas del mundo vendrán como añadidura. Mismo que yo pasé todo ese tiempo sin tener trabajo, sin tener que hacer, nunca me faltó comida, nunca me faltó ropa. Y un día ladrones entraron en la casa de mi papá, que yo estaba viviendo hacia el lado de Brasil, y robaron toda mi ropa, mis zapatos, mi zapatilla, mi saco, mi remera, todo. Solo nos llevaron mis cuecas, pero mi ropa llevaron todos. Yo me quedé sin nada. Muchas cosas sucedieron. Si cuento todo lo que pasó, voy a quedarme acá la mañana entera. Pero mismo sin tener mis ropas, mismo sin tener un trabajo, mismo no teniendo una persona que estaba a mi lado, mismo después yo tuve problemas en mi salud. Yo era más gordito, pero adelgacé 15 kilos. Y gloria a Dios por eso, porque al adelgazar 15 kilos, mis ropas viejas que estaban tiradas en mi casa me sirvieron otra vez. Y entonces no me quedé desnudo. Perciben, consiguen entender cómo Dios trabaja en nuestras vidas.
Es interesante porque nosotros pensamos en cosas grandes. Nosotros pensamos que el milagro es algo así, que Dios va a curar un cáncer, que Dios va a hacer un ángel bajarse del cielo para hablar con nosotros. Pero Dios trabaja en cosas simples. Y yo nunca me olvidaré el primer día que yo pisé en esta iglesia. Dios habló conmigo de una forma tan simple, pero fue tan profunda, que desde ese día yo sabía que mi lugar era en la presencia de Dios. Y hasta hoy Dios trabaja en mi vida con cosas simples que yo puedo ver, que yo puedo entender, que son los milagros de Dios. Y última cosa para cerrar, Jesús enseña que la última parte de las semillas son sembradas en terrenos buenos, que producen una cosecha de 30, 60 y hasta el 100 por uno. Que todos nosotros podamos ser como ese terreno, porque estamos acá hoy, y que no sea Satanás para llevar lo que acabamos de oír, que no sean los problemas ni las persecuciones que nos hagan desistir de este camino, y ni las preocupaciones de la vida tomen lugar de la palabra en nuestra vida, pero seamos como este terreno que recibe la palabra, que guarda los mandamientos, que obedece a Jesús, para así producirmos una cosecha, sea de 30, sea de 10, sea de 5, puede ser una cosecha pequeña, pero Jesús pone exactamente al 30, 60 y 100. ¿Por qué Jesús está hablando de esta forma? Cuando plantamos una semilla, yo no sé cómo funciona exactamente. Una vez yo planté una semilla de poroto, de feijão, y nació solamente un fruto. Yo no sé si cuando plantamos banana, cuando plantamos sandía, otro tipo de frutas, van a nacer muchas frutas. Yo creo que nazca uno por uno. Pero vamos a pensar una naranja, una semilla de naranja. Si plantamos una semilla de naranja, puede ser que coseche apenas una naranja. Pero una naranja tiene ¿cuántas semillas? 3, 4, 5, 10, no sé. De esas semillas plantamos otra vez, sembramos otra vez. ¿Cuántas naranjas van a nacer? Y de esas naranjas, ¿cuántas semillas van a nacer? Y de esas semillas, ¿cuántas naranjas van a nacer? ¿Y cuántas semillas van a nacer? Y hacia adelante. Esa es la característica de la multiplicación del reino de Dios. Porque la predicación del evangelio no es solamente para el pastor o para el liderazgo de la iglesia. El mensaje de salvación cabe a cada uno de nosotros. Muchas veces tenemos vergüenza, muchas veces tenemos miedo de contar, de dar nuestro testimonio de lo que Dios hizo en nuestras vidas, y no practicamos la sembradura acá en la tierra. Pero necesitamos esforzarnos, porque el reino de Dios ya llegó para nosotros. Ahora es nuestro trabajo que vengamos a llevar el reino para otras personas, para que llevemos la salvación para otras personas, para que llevemos la palabra de Dios para otras personas. Suponemos que acá hay 2, 4, 6, 8, 10, 12 personas. Supongamos que cada persona trae una persona semana que viene. Serán 12, serán 24. De los 24, si cada uno trae más uno, son 48. No son 36, porque son los 24 que van a traer más personas. Son 48 y así por delante. De la misma forma funciona el reino. Cuando nosotros sembramos la palabra, no sabemos cuántas semillas pueden ser sembradas posteriormente, porque no sabemos cuántas personas la persona que yo alcancé irá a alcanzar. Pero necesitamos esforzarnos, necesitamos salir de nuestra zona de confort para que podamos llevar la semilla, la palabra de Dios para este mundo, y así todos nosotros seamos participantes del reino de Dios. Amén. Yo veo que Dios tiene
un nuevo tiempo para su iglesia, un nuevo tiempo para los hijos de Dios. Porque pensemos un poco, la pandemia, las crisis vinieron y están ahí en nuestra frente. Pero ¿será que Dios no estaba mirando para nuestras vidas desde el comienzo de todo lo que sucedió? Dios estaba mirando a todos los que tuvieron problemas financieros, los que tuvieron problemas en la salud, los que perdieron personas que amaban de su familia o personas conocidas, sus amigos. Jesús estaba mirando para todos nosotros, pero también fue un tiempo que Jesús está alertando a su iglesia que necesitamos hablar, que necesitamos abrir nuestra boca para predicar el Evangelio, para llevar la palabra de Dios, para llevar el mensaje de salvación para las personas que están necesitando. Que todos nosotros podamos empeñarnos en esta tarea, que yo sé que no es fácil, que yo sé que no es simple, pero es posible, porque es por medio del Espíritu Santo que podemos hablar, que podemos dar nuestro testimonio y que así podamos multiplicar dentro del reino aquí en la tierra. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque por medio de tu Espíritu Santo el Señor puede hablar con cada uno de nosotros, y te agradecemos por esta palabra que nos es dado, Señor, esta mañana. Pedimos perdón porque muchas veces nosotros no creemos en el potencial de tu gracia, de tu poder, del Espíritu Santo, y nos dejamos llevar por nuestros problemas, nos dejamos llevar por las persecuciones. Muchas veces colocamos las preocupaciones de nuestras vidas y no permitimos que la palabra venga a crecer en nuestros corazones. Pero sabemos que por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia, nosotros podemos tener el entendimiento, podemos crecer, podemos hacer con que fructifique esta palabra en nuestras vidas, desde nosotros, desde nuestro corazón, desde nuestra transformación. Así podemos llevar adelante esa semilla y así sembrar la palabra de Dios para otras personas. Que no sean los problemas, las persecuciones y ni las ilusiones de este mundo que venga a tomar nuestro corazón, pero en todo lo que hagamos sea para la honra y gloria de tu nombre, que podamos obedecer tu palabra, que podamos conocer más la Biblia, conocer más de ti, y así podamos caminar de una forma que alegre a tu corazón. Esté con la vida de mis hermanos, cada uno de ellos. Vengo a pedir tus bendiciones, que esté con cada uno, con sus familias, a bendecir, Señor, sea su vida espiritual, su vida personal, su trabajo, su salud, su relacionamiento, y que el Señor pueda trabajar, pueda obrar, Señor, en cada área de su vida, y así todos como tu pueblo, como tus hijos, podamos alegrarnos en tu presencia. Y así, Señor, podamos tener una semana de victoria, no en las cosas que podemos pelear con nuestros brazos, pero que podamos pelear con el Espíritu Santo, con la presencia de Cristo en nuestras vidas, y así sea tu bendición sobre cada uno de nosotros. Por todo oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amém. Gostaria de estar lendo a bênção de Números, a bênção do sacerdote, que está em Números 6:24. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz, em nome de Jesus. Amém.